Mi familia rechazó ayudarme con mi emprendimiento porque invirtieron en mi primo. Ahora que él fracasó y mi empresa es un éxito, dicen que es el negocio familiar. Soy Zachary, tengo 34 años. Crecí en una familia acomodada. Mi papá tenía varios negocios: bienes raíces, comercio minorista y otros. Mi mamá es dueña de varios edificios. Mis abuelos no eran tan ricos, pero fueron los primeros emprendedores. Le dieron a mis padres su primer empujón financiero. Si naces en esta familia, o heredas algo y no lo arruinas, o construyes tu propio imperio. Yo elegí la segunda opción. No soñaba con abrir una cabaña en la playa. Tenía un plan sólido: ciberseguridad. A los 14 años pirateé el servidor de mi escuela para cambiar mi historial de detenciones. Descubrí mi talento con las computadoras. Estudié ciencias de la computación y me obsesioné con la encriptación y la programación. Al graduarme, entendí que la ciberseguridad no solo era interesante, también era rentable. Todos la necesitan. Empresas, bancos, hospitales. Es como vender paraguas en un mundo donde siempre llueve filtraciones de datos. Tenía una visión clara, clientes potenciales y un plan de negocios detallado. Pero había un problema. Necesitaba dinero. No millones, solo lo suficiente para alquilar una oficina, contratar un equipo e invertir en software y hardware. Podía empezar con menos, pero tenía una imagen clara de mi empresa. Un día hablé con mis padres. Tenía gráficas, investigación de mercado y pasión. Les pedí un préstamo, no un regalo. Les aseguré que lo devolvería con intereses cuando mi negocio despegara. Me dijeron: Zach, te queremos, pero no creemos que puedas manejar un negocio. No lo dijeron con maldad. Mi papá suspiró al rechazarme. Mi mamá me miró con lástima, como si fuera un niño ingenuo. Me explicaron que ser programador no es lo mismo que ser empresario. Manejar cuentas, empleados e inversores es difícil. Según ellos, no tenía lo necesario. Para ellos, darme dinero era desperdiciarlo. Me dolió, me enojé, pero no iba a rendirme. Un mes después, mi primo Bernard se casó. Su boda fue un evento lujoso. 3 días de fiesta, fuentes de champán, todo el espectáculo. En cierto momento, estaba junto a mis padres, cerca de la mesa del buffet, cuando Bernard se nos acercó. Saludó a mis padres, estrechó la mano de mi padre y luego dijo: Tío, tía, gracias de nuevo por confiar en mí y apoyarme con los recursos para mi emprendimiento hotelero. No podría haberlo logrado sin ustedes. Me quedé ahí, observando a Bernard como si acabara de revelar que venía del futuro. Mis padres rieron con incomodidad, respondieron algo cortés y cambiaron de tema rápidamente. Yo había solicitado apoyo financiero. Dijeron que no, pero Bernard lo obtuvo, para un hotel. Un hotel, nada menos. Me alejé con una excusa cualquiera porque me sentí defraudado. No por el hecho de que ayudaran a Bernard, bien por él, supongo, sino porque a mí no me dieron la misma oportunidad. Confiaban en él, pero en mí, su propio hijo, aparentemente no estaban dispuestos a arriesgarse. En algún momento, mi abuela me encontró sentado a un lado. Zachary, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás adentro disfrutando la boda? Y hay algo especial con las abuelas. No puedes engañarlas. Simplemente es imposible. Así que le conté todo. Solo me dejó desahogarme. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Zachary, a veces las personas perciben potencial en otros porque ven una versión de sí mismos en ellos. Es probable que tu padre vea en Bernard una imagen más joven de sí mismo. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres distinto y ser diferente no es algo malo. Simplemente es diferente. Tomó mi mano con firmeza y agregó: eres inteligente, eres persistente. Algún día construirás algo grandioso, solo que será bajo tus propias condiciones. Sé que suena a un montón de frases motivacionales, pero en ese momento era justo lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente de la boda, seguía atrapado en una especie de nube emocional, a la vez inspirado por las palabras de mi abuela y al mismo tiempo herido. Estaba sentado en mi sofá cuando sonó el teléfono. Era mi abuelo. Mi abuelo no es de los que llaman solo para conversar, así que naturalmente me puse nervioso. Le pregunté si todo estaba bien y me dijo que sí, que solo quería que lo visitara. Simplemente respondí: de acuerdo, abuelo, llegaré en 2 horas. Cuando llegué a su casa, mi abuela abrió la puerta con una sonrisa cálida. Pasa, Zachary.
Tu abuelo está en su despacho. Estaba en su silla cuando entré, pero enseguida se puso de pie y me abrazó. En ese instante empecé a sentirme un poco más tranquilo. Mi abuelo no perdió tiempo en charlas triviales. Tu abuela me contó lo que pasó en la boda y cómo te sientes respecto a tus planes de negocio. Oh, así que de eso se trataba. Asentí, tratando de mantener una expresión neutral. Quiero que sepas algo. Comencé mi primer negocio sin nada más que una vieja furgoneta y un préstamo de mi tío. No fue fácil, y todos pensaban que iba a fracasar, pero no lo hice. ¿Y sabes por qué? Negué con la cabeza. Porque alguien creyó en mí. A veces solo una persona puede hacer toda la diferencia. Entonces metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un talonario de cheques, escribió algo y me lo entregó. Ahora no voy a decirte la cantidad exacta, pero digamos que no era dinero de bolsillo. No era todo lo que necesitaba para lanzar mi empresa de ciberseguridad, pero era suficiente para empezar, suficiente para marcar una verdadera diferencia. Me quedé mirando el cheque durante lo que parecieron 5 minutos completos. Finalmente logré decir: «Abuelo, yo no sé qué decir». «No tienes que decir nada», dijo. «Esto no es solo dinero, es confianza. Estoy invirtiendo en ti». Intentaba con todas mis fuerzas no perder la compostura, pero mi abuelo simplemente se levantó, se acercó, me abrazó y dijo: «Haznos sentir orgullosos». En el camino de regreso a casa seguía mirando el cheque. No era solo dinero, era la prueba de que alguien creía en mí. Después de obtener el financiamiento inicial de mi abuelo, sabía que tenía que ser inteligente con cada centavo. No derroché en escritorios elegantes ni sillas de oficina modernas. Comenzamos pequeños. Contacté a mis dos mejores amigos, Adam y Luis. Juntamos lo poco que habíamos ahorrado y alquilamos una oficina diminuta y apretada en la zona más peligrosa de la ciudad. Pero, oye, era nuestra. Esos primeros 2 años fueron brutales. Trabajábamos entre 14 y 16 horas al día. Apenas descansábamos los fines de semana y sobrevivíamos a base de fideos instantáneos y snacks de máquinas expendedoras. Luis pasaba de una llamada tras otra, Adam estaba enterrado en código y yo, bueno, hacía de todo a la vez. Nuestro primer gran cliente fue una empresa financiera mediana que acababa de ser hackeada. Logramos reparar sus sistemas, recuperar sus datos y prevenir futuras brechas. Ese proyecto nos dio suficiente dinero para mudarnos a una oficina un poco mejor. Poco a poco empezamos a ganar tracción. El boca a boca comenzó a extenderse y conseguimos clientes más grandes. Unos 4 años después, alcanzamos nuestro primer granito. Teníamos suficientes ingresos para considerar expandirnos. Abrimos nuestra segunda oficina en una ciudad cercana, y 1 año después, una tercera en otra ciudad importante. Para entonces, ya no éramos una simple startup improvisada. Éramos una empresa de verdad. En ese tiempo también comenzamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Parecía el siguiente paso natural. Las empresas no solo nos pedían que arregláramos brechas, sino que también querían prevenirlas de manera proactiva. Y déjame decirte, el dinero de la consultoría se siente diferente. 5 años después de lanzar la empresa, por fin podía saldar mi deuda con mis abuelos. Fui hasta su casa, cheque en mano, y les dije: «Esto les pertenece, con intereses». Pero no me quedé ahí. Estas 2 personas apostaron por mí cuando nadie más lo hizo, así que decidí agradecerles de una forma más significativa. Les compré una casa nueva. No era una mansión extravagante, pero sí un hogar acogedor, cómodo y ubicado en un barrio que siempre les había gustado. Verlos recorrer cada habitación, señalando con emoción los pequeños detalles que les encantaban, fue de los momentos más gratificantes de mi vida. Mientras nuestro negocio de ciberseguridad prosperaba, el hotel de Bernard no tuvo la misma suerte. La pandemia golpeó duramente el sector y su proyecto nunca logró recuperarse. Mis padres incluso le dieron más dinero para ayudarlo. Pero a pesar de sus intentos, y sinceramente me da pena por él, el hotel terminó cerrando. El fin de semana pasado, organizamos la celebración del aniversario número 50 de mis abuelos. Ellos son la razón por la que tengo todo lo que tengo hoy, así que quería asegurarme de hacer algo especial para agradecerles. No escatimé en gastos. Alquilé un elegante salón de hotel, contraté un servicio de banquete, organicé música en vivo
e invité a amigos, familiares e incluso vecinos de antaño. Planear este evento fue más emotivo que cerrar algunos de los contratos más importantes de mi carrera. La fiesta fue increíble, todos iban impecables, la comida estuvo deliciosa y lo mejor de todo, mis abuelos estaban felices. Pero entonces entraron mis padres. En algún punto de la noche, escuché a mi papá hablando con un viejo amigo. Cuando su amigo comentó que debía estar orgulloso de mí, mi padre empezó a soltar un discurso sobre valores familiares y cómo su apoyo fue clave en mi éxito. Incluso mencionó que mi empresa era, en esencia, un negocio familiar. ¿Perdón? No podía creer lo que oía. A lo largo de la noche, seguí captando fragmentos de conversación donde se atribuían el mérito de todo. Siempre supimos que lograría algo grande. Lo apoyamos en cada paso del camino. En esta familia nos levantamos unos a otros. Pero la peor parte fue cuando mi padre dijo: todo es gracias al respaldo inicial de la familia. Actualización 1. Les debo una actualización, porque muchos han estado comentando en mi publicación. Pensé que todo se calmaría con el tiempo, que la familia reflexionaría y después hablaríamos como adultos. Pero mis padres decidieron contraatacar. Al principio fue sutil. Un primo me mandó un mensaje. Oye, Zach, ¿es cierto que manipulaste a los abuelos para que te dieran dinero? Eso dice el tío. Me reí. Era absurdo. Pero luego las llamadas siguieron. Una tía me escribió en Facebook. Estaba decepcionada porque, según ella, había jugado con los sentimientos de mis abuelos para sacarles dinero. Llamé a mi abuela. Necesitaba saber si estaba bien. Ella, con su dulzura de siempre, me dijo: ignora lo que digan. Nosotros sabemos la verdad, y eso es lo único que importa. Su voz me tranquilizó, pero no podía hacer la vista gorda. Mis padres estaban distorsionando la historia. No soy una persona que busque problemas. A pesar de mi arrebato en el aniversario, prefiero evitar confrontaciones. Pero esta vez no podía quedarme callado. Llamé a mis padres. ¿Qué están diciendo por ahí? ¿Por qué me están acusando de manipular a los abuelos? Mi mamá respondió: bueno, ¿no te mostraste vulnerable con ellos? ¿No los hiciste sentir mal por ti? Eso es manipulación. Respondí: les hablé con sinceridad. Eso se llama expresar emociones. Desde el fondo mi padre agregó: dilo como quieras, Zachary, pero ahora todos te ven por lo que realmente eres. Les dije: está bien, perfecto, digan lo que quieran a todos. Estoy harto de intentar explicarles. Y colgué. Pensé que eso me daría un poco de tranquilidad. Pero no fue así. Durante la semana siguiente, los rumores no hicieron más que empeorar. Un pariente dijo haber escuchado que amenacé con alejarme de la abuela y el abuelo si no me daban dinero. Otro aseguró que presumí de cómo los había manipulado y luego me reí de ello. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo puedes defenderte de algo así? Era tan absurdo que casi resultaba cómico. Excepto porque no tiene gracia cuando las personas que te importan empiezan a creerlo. Un día, mi primo Bernard, sí, ese primo incluso me llamó. Dijo: oye, hermano, sé que las cosas están tensas ahora, pero ¿crees que podrías hablar con el tío y la tía y aclarar esto? Respondí: no hay nada que aclarar, Bernard. Ellos conocen la verdad, simplemente están optando por ignorarla. Decidí enviarles un mensaje de texto a mis padres. No puedo seguir con esto. Ustedes han elegido esparcir estas mentiras y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a distanciar de esta relación por ahora. Los amo a ambos, pero no puedo seguir permitiendo que esto me afecte. Y con eso se terminó. Los bloqueé en redes sociales porque estaban publicando indirectas sobre mí. Dejé de responder a los familiares que claramente solo buscaban alimentar el chisme. Me encuentro en una etapa confusa en este momento. Si sucede algo más, los mantendré al tanto. Actualización 2. Ha pasado un tiempo, y vaya que ha pasado. Ojalá tuviera mejores noticias, pero la vida no siempre te da lo que quieres. Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único positivo en todo esto es que se fue mientras dormía, de manera pacífica. Pero aún así, la noticia me golpeó como un camión. No hace falta decir lo importante que ha sido para mí, y no hablo solo del dinero, sino del apoyo y el ejemplo de persona que fue. En cuanto recibí la noticia, hice una maleta y manejé directamente a casa de mi abuela.
Se veía tan frágil y pequeña cuando entré, pero aún así logró darme una débil sonrisa y un abrazo. No creo haber abrazado a alguien con tanta fuerza en mi vida. Organizar el funeral fue complicado, pero necesitaba hacerlo por ella. Mis padres también estuvieron ahí, y aunque mantuvimos la cordialidad, la tensión en el ambiente era innegable. Como si todos supiéramos que había temas pendientes, pero nadie tuviera la energía para enfrentarlos en medio del duelo. El funeral en sí fue hermoso. Honestamente, cientos de personas asistieron. Mi abuelo era una de esas almas genuinamente buenas y ver cuántas vidas tocó fue abrumador. Viejos socios de negocios, amigos de la infancia, vecinos, gente de todas partes vino a despedirlo. Intenté mantenerme firme durante el elogio, pero en cierto punto me quebré. Mi abuela me sostuvo la mano todo el tiempo y estoy infinitamente agradecido por eso, porque sin ella no sé si hubiera podido terminar. La situación se complicó un poco. Mi abuelo no era extremadamente adinerado ni nada por el estilo, pero tenía algunas propiedades, entre ellas una hermosa casa junto al lago. Es el tipo de lugar que verías en una postal, un muelle de madera, enormes ventanales con vista al agua, rodeada de árboles. Mi padre pasó gran parte de su infancia allí, e incluso yo conservo recuerdos de correr por el muelle, pescar con el abuelo y asar malvaviscos junto a la fogata. Durante la lectura del testamento, los abogados comenzaron a enumerar los bienes y cuando llegó el turno de la casa del lago, se anunció que mi abuelo la había dejado a mi prima Laura y a mí. Para dar algo de contexto, Laura es la hija de la hermana de mi padre, y la verdad es que siempre me ha caído bien, nos llevamos bastante bien. Pero en cuanto mi padre escuchó las palabras «Zachary y Laura compartirán la propiedad de la casa del lago», juro que vi cómo apretó la mandíbula. No dijo nada en ese instante, pero su rostro lo expresaba todo. Estaba furioso, realmente furioso. Tras la lectura del testamento, se marchó sin dirigir una sola palabra. Mi madre lo siguió y yo me quedé ahí, incómodo, junto a Laura y mi abuela. Los días siguientes, mientras permanecí con mi abuela, mi padre me evitó por completo. Si coincidíamos en una habitación, actuaba como si yo no existiera. Mi madre, por su parte, me lanzaba esas medias sonrisas incómodas, pero tampoco decía mucho. Es increíble para mí, porque ni siquiera había pedido la casa del lago. No tenía idea de que el abuelo me la dejaría. Sin embargo, parecía que mi padre lo interpretaba como otro ataque personal, como si el abuelo hubiera tomado partido en una guerra imaginaria. Laura y yo hablamos de ello una noche mientras tomábamos té. Ella admitió que también se sentía incómoda, porque su madre, la hermana de mi padre, tampoco estaba del todo conforme con el testamento. Pero al menos ella no se comportó con frialdad. Una tarde, mientras ayudaba a mi abuela a organizar algunas de las pertenencias antiguas de mi abuelo, ella se sentó conmigo y me dijo: «Tu abuelo amaba mucho a tu padre, Zachary, pero también vio lo duro que trabajaste, cuánto te esforzaste por demostrar tu valía. Quería que tuvieras algo que significara mucho para él». Creo que mi abuela percibió mi culpa, esa sensación de que, sin querer, había agrandado aún más la brecha entre mi padre y yo. Pero entonces dijo algo que se me quedó grabado. «Tu abuelo no estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Te amaba a ti, amaba a Laura, y por eso quería que ambos tuvieran un lugar donde siempre pudieran sentirlo cerca». La noche antes de regresar a casa, me crucé con mi padre en la cocina. Él preparaba té mientras yo llenaba un vaso con agua. Por un instante, el silencio lo ocupó todo. Nadie dijo nada. Pero luego él habló. «Sabes, esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra». Le respondí con calma. «Aún lo es, papá. No la voy a vender ni convertir en una propiedad de alquiler. Sigue siendo nuestra». Él no dijo nada más. Solo revolvió su té, dejó la cuchara y salió de la cocina. Actualización 3. Hay cosas que necesito atender ahora, porque mi padre ha decidido demandarme. Cree que la casa del lago le pertenece, a pesar de que mi abuelo dejó claro en su testamento que era para mi prima Laura y para mí. No puedo entrar en demasiados detalles porque todo es un enredo legal, pero trataré de explicarles la situación. Todo empezó cuando mi padre comenzó a aparecer en mi casa sin previo aviso, exigiendo que le cediera la casa del lago. Al principio pensé que solo estaba molesto y quería hablar,
Pero cuando me negué a entregársela, comenzó a lanzar amenazas. Me dijo que el testamento de mi abuelo estaba equivocado y que yo estaba siendo injusto por no compartir la propiedad con él. Era como si se hubiera activado un interruptor en él. Luego llegaron los documentos legales. No entraré en detalles, pero básicamente el equipo de abogados de mi padre me envió documentos oficiales acusándome de haber obtenido la casa de manera fraudulenta y exigiendo que se la entregara. Alega que es su legítima herencia, no la mía, y que yo manipulé a mi abuelo para que me la dejara. Es absurdo. Mi abuelo fue claro en su testamento. La casa era para Laura y para mí. Mi madre sigue tratando de actuar como mediadora, intentando convencerme de que simplemente le entregue la casa a mi padre para que podamos dejar esto atrás. Pero yo ya estoy en un punto en el que no veo posible una reconciliación. No creo que podamos reparar lo que se ha roto. No sé cuándo volveré a publicar algo. Al menos no hasta que todo esto se resuelva y pueda darles más detalles. Actualización 4. Esta actualización llega mucho tiempo después de la anterior, y créanme, me habría gustado publicarla antes. Si así hubiera sido, significaría que el juicio con mi padre había terminado antes, pero no fue el caso. Solo hasta ahora puedo hablarles con libertad sobre todo lo que ha sucedido. Bueno, mi padre no logró invalidar el testamento de mi abuelo ni quedarse con la casa. Algo que, como explicaré más adelante, habría sido lo ideal para él. La demanda, en teoría, no debería haber durado tanto, pero mi padre tenía abogados hábiles, al menos en el arte de alargar procesos, lo que hizo que todo se extendiera más de lo esperado. Creo que su estrategia era desgastarme, hacerme tirar la toalla y simplemente entregarle la casa. Pero incluso si hubiera querido hacerlo, no podía, porque también le pertenece a mi prima Laura. Ni siquiera mi tía, la madre de Laura, apoyó a mi padre en esta cruzada. Y cuando mi abuela me aseguró que mi abuelo realmente quería que la casa fuera mía, y de Laura, supe que no podía rendirme. Afortunadamente, el testimonio de mi abuela fue clave en el juicio. Mi padre no tenía absolutamente nada que respaldar a su caso. Lo único que consiguió fue gastar una cantidad descomunal de dinero que no tenía en abogados, aunque claro, también logró que yo gastara lo mío. Si algo positivo puedo sacar de todo esto, es que además de difundir entre la familia su narrativa de que yo había manipulado a mi abuelo, mi padre llevó esa historia aún más lejos. Extendió sus mentiras hasta el punto de que comenzaron a afectar mi negocio, así que por decirlo de alguna manera, jugamos una partida de ajedrez y lo demandamos por difamación y compensación de daños. No conozco el valor exacto de la casa que nos dejó mi abuelo porque nunca la tasamos, ya que no tenemos intención de venderla. Pero estoy seguro de que entre lo que perdió en abogados y lo que tuvo que pagarme tras la demanda, que gané, el costo para él ha sido mucho mayor. Y esto es particularmente grave para mi padre, porque su obsesión con la casa de mi abuelo no tenía que ver únicamente con los recuerdos. En realidad, su objetivo era hacer dinero con ella. Quería obtenerla para venderla. Literalmente, el cuerpo de mi abuelo aún no estaba frío y él ya estaba discutiendo sobre la herencia porque necesitaba el dinero. La razón detrás de esto es que el préstamo que hizo a mi primo, sumado a los préstamos posteriores, lo dejó en una situación financiera complicada. Y la pelea legal conmigo solo lo hundió más. Aunque sinceramente no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Él solo se metió en este lío. Pudo haber usado todo ese dinero que derrochó en abogados para saldar sus deudas y aún conservar algo de estabilidad económica. Pero en lugar de eso, mis padres terminaron teniendo que vender su casa. Parte del dinero lo usaron para pagarme la demanda y el resto para cubrir otras deudas. La mala inversión con mi primo los dejó en una posición delicada. Aún tienen el negocio de mi padre, que hasta donde sé sigue siendo rentable. Sin embargo, ha estado buscando vender una parte para aliviar su situación. Alguien de la familia sugirió que yo lo compre, para que el negocio permanezca en la familia. Pero sinceramente, ni loco. No es una industria que me interese ni en la que pueda aportar algo con mis conocimientos. Y, siendo realista, tener a mi padre como socio no es algo que me llame la atención en este momento. Al menos sé que ahora no tiene dinero para seguir demandando por cualquier idea descabellada que se le ocurra. Edición. Mi padre terminó vendiendo una parte de su empresa a un familiar.
Lo menciono porque sé que algunos estaban interesados en saber qué pasó con eso.